Buenos días. Días, profe. Buenos días, profe. Ah, ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo van? ¿Todo bien? Bueno, vamos a continuar con... Hoy vamos a terminar el capítulo que estamos trabajando hasta el momento, y es el capítulo de relaciones termodinámicas, ¿no? Entonces, ya previamente habíamos desarrollado una serie de correlaciones, ¿no? Para determinar una serie, pues, diferentes tipos de propiedades de las sustancias puras, ah, en función sí, de expresiones matemáticas. Entonces, siempre tratando de dejarla en función de temperatura, presión y volumen, que son las variables que yo podría eventualmente medir en un experimento. Eh, Sin embargo, nosotros dedujimos unas expresiones que llamamos expresiones generales, ¿no? O sí, expresiones generales, ya sea para determinar variaciones de entalpía, de entropía o de energía interna. Y esas expresiones generales las simplificamos para unos casos en particular, ¿no? Entonces, las simplificamos ya fuera para gases ideales, para líquidos y sólidos, pero nos quedó faltando un caso, que es el caso de gases reales. Entonces, eso es lo que vamos a mirar en el día de hoy. Vamos a mirar cómo se determinan o cómo se determinan las variaciones de esas propiedades en función de eh, si estamos trabajando con gases reales. Entonces ya les coloco en pantalla. Bueno, habíamos quedado aquí, sí. Entonces, eh, la clase pasada terminamos eh, con el concepto ¿de qué? De coeficiente de Joule-Thomson, ¿no? Entonces, ah, y hoy, como les decía, vamos a iniciar esta parte de lo que es el comportamiento de la sustancia o de ciertas propiedades cuando se evalúan en gases reales. Entonces, primero recordemos que aquí es a lo que nos referíamos con gases reales, ¿sí? Entonces, algo a tener en cuenta, ¿no? Es que siempre que estemos hablando de gases reales, estamos hablando de que estamos trabajando con un gas que de manera general tiene bajas presiones, ¿sí? Entonces, fijémonos aquí estamos trabajando con, esta sería la presión atmosférica, ¿no? Y fijémonos que, bueno, esto es para el agua, ¿no? Entonces, para el agua, eh, a presión atmosférica, el vapor saturado no se comporta, digamos, presenta un cierto grado de error, ¿no? Porque aquí, este diagrama que se presenta aquí, que es el diagrama de temperatura contra volumen específico, nos muestra eh, el error que ocurre al determinar un gas como un gas ideal, es decir, con la ecuación de estado, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta, aquí nos está mostrando los errores, ¿no? Asociados a determinar el estado de la sustancia como un gas ideal. Entonces aquí vemos que aquí tenemos un error del 1.6% que, dependiendo del tipo de aplicación que se vaya a determinar, podría ser un error lo suficientemente bajo, ¿sí? Pero entonces fijémonos que siempre y cuando yo trabaje por presiones por debajo de la atmosférica, ya empiezo a mirar que siempre el vapor saturado está como o tiene un error muy bajito al utilizarlo como un gas ideal, ¿no? Entonces, eh, por eso es que decimos que gases a bajas presiones o gases poco densos siempre se comportan como gases ideales. Ahora, es posible que yo tenga un gas con una presión mayor, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos a 1 megapascal, ¿sí? Y a ese 1 megapascal, para que el gas se comporte como un gas ideal, tenemos que trabajar a altas temperaturas, ¿sí? Entonces, la temperatura sola no me da información relevante sobre si un gas se comporta como un gas ideal.
La presión sí me da información un poco más exacta de ese comportamiento. Entonces pensemos en lo siguiente. Si nosotros tenemos un proceso, vamos a colocar aquí un proceso de un estado 1 que estaría por acá, a un estado 2 que estaría por acá. ¿Qué sucede con estas expresiones? ¿Mm? Entonces, ¿qué sucede con la energía interna que estamos trabajando en esta región? ¿O qué sucede con la entalpía, sí? Entonces, fijémonos que aquí la entalpía, cuando hacíamos el cálculo de entalpía entre dos estados cualquiera, ¿no? Entonces, aquí tenemos una entalpía 2 y aquí tenemos una entalpía 1, ¿sí? Fijémonos que esa entalpía nosotros la podíamos ver, o sea, esta expresión matemática, nosotros la podíamos ver de la siguiente manera. Un proceso a temperatura constante y un proceso a presión constante, ¿sí? Pero nosotros habíamos dicho allá cuando vimos simplificación para gases ideales que este término se cancelaba, ¿no? Que este término se hace cero cuando yo saco esta derivada parcial utilizando la ecuación de estado. ¿Qué me queda únicamente? Que la entalpía era exclusivamente dependiente de la temperatura, ¿sí? Entonces, en este proceso que yo tengo acá, desde este punto hasta este punto, ¿sí? Vamos a colocar este punto intermedio como un X, ¿sí? Entonces, desde 1 hasta X tengo un proceso a temperatura constante y únicamente lo que estoy haciendo es que estoy reduciendo la presión de mi sistema, ¿sí? En ese proceso, como estamos en la región de gases ideales, simplemente no va a haber ningún efecto sobre la entalpía. ¿Listo? No va a haber ningún efecto sobre la entalpía en este proceso. ¿Listo? Y, y después, pues sí voy a seguir la línea a presión constante, en donde sí tengo una variación de la temperatura. Entonces, básicamente, eh, esta expresión yo la puedo simplificar únicamente midiendo lo que ocurre cuando yo hago la variación de temperatura a presión constante. Esa variación de temperatura podría haber sido esta trayectoria también, ¿no? O sea, cualquiera de las dos trayectorias es indiferente. Bueno, entonces, eso es lo que sucedía con un gas ideal, ¿no? Eh, Cuando estamos en esta región en blanco, ¿sí? Entonces pensamos que ya no estamos en esta región de aquí, sino que queremos determinar la variación de entalpía entre estos dos puntos. Ahí ya hay un efecto significativo de este componente. Entonces hay que considerarlo, ¿sí? Y para considerarlo, nosotros vamos a recurrir a algunas de las técnicas que habíamos utilizado cuando trabajábamos gases reales allá en la termodinámica 1, ¿no? Que era eso del coeficiente de compresibilidad. Entonces vamos a mirar eso. Eh, bueno, entonces, ¿cuál es la idea? Aquí lo que vamos a mirar es qué sucede con estas tres variables, ¿no? Con esas tres propiedades. ¿Cómo determinamos las variaciones de energía interna, de entalpía y de entropía cuando tenemos gases a altas presiones? ¿Sí? Básicamente, altas presiones. Ah, sin embargo, eh, ¿qué es alta presión? ¿Sí? Alta presión parece una expresión un poco ambigua, ¿no? ¿Por qué? Porque una alta presión va a depender del tipo de sustancia que estamos trabajando, ¿no? Entonces, por ejemplo, la presión atmosférica puede ser una alta presión para el hidrógeno, para... perdón. Puede ser una alta presión para algunos tipos de sustancias, pero puede ser una baja presión para otros, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de los gases que consideramos como gases ideales a las condiciones atmosféricas, pues es una baja presión, ¿no? Pues para el hidrógeno sería una baja presión, para el oxígeno y así en adelante, ¿no? Ahora, si pensamos en un refrigerante, ¿sí? Que tiene una molécula bastante compleja, eh, la presión atmosférica ya puede ser una alta presión, ¿no? Entonces, ah, lo que se suele hacer, eh,
en lugar de determinar, digamos, de analizar los gases en función de una alta presión, así como una presión, como un valor de presión tal, lo que se hace es que en lugar de analizar qué es una alta presión solamente con un valor de presión, lo vamos a analizar con un concepto que se llama una presión reducida, ¿no? ¿Sí se acuerdan qué es la presión reducida? Entonces, ese concepto de presión reducida es un concepto que lo que busca es determinar una expresión que me dé información de la sustancia independiente de cuál sustancia es la que se esté utilizando, ¿no? Entonces aquí lo que se hace es que esta expresión reducida es una relación entre la presión que yo tenga en un determinado estado dividido sobre la presión crítica, ¿sí? Entonces este tipo de propiedad sí me da una información mucho más, digamos, útil de lo que sería una presión alta. Entonces, eh, espera un segundo. Listo. Entonces, como les decía, esta expresión, este tipo de propiedad, la presión reducida, sí me da información mucho más útil, independiente de cuál sea el tipo de sustancia que se esté trabajando en ese momento. ¿Por qué lo digo? Porque la presión reducida es simplemente una relación entre la presión con relación a su presión crítica. Y nosotros sabemos que siempre que trabajemos en esta área próxima a la presión crítica, estamos diciendo que es un área que no se comporta como gas ideal, ¿no? ¿Sí? Siempre que estemos trabajando en presiones próximas a la presión crítica, estamos hablando que existen unos errores bastante grandes. ¿Listo? Eh, ya si estamos aquí en el punto crítico, pues esta presión reducida tiende a 1, ¿no? ¿Sí? Y cualquier valor por encima de 1, pues estamos hablando de que son presiones bastante altas. Eh, Ahora, si tenemos aquí un valor pequeño de la presión reducida, pues ya tenemos en cuenta que es una presión bastante baja con relación a su presión crítica. Entonces, eh, nos da mucho más información de lo que sucede ah, con la sustancia, ¿no? O en qué estado se encuentra esa sustancia. Lo mismo podemos hacer con la temperatura, ¿no? Entonces podemos hablar de una temperatura reducida, que no es más que una relación entre la temperatura que yo tengo en un determinado estado sobre la temperatura crítica. ¿Listo? Entonces, eh, estos dos conceptos se trabajan bastante siempre que estemos trabajando con gases reales, por lo que les digo, me permite determinar la corrección de ese gas real mediante el uso de estas dos propiedades, la presión crítica y la temperatura, pero la presión reducida y la temperatura reducida. Entonces, si ustedes se acuerdan, cuando nosotros queríamos hacer las correcciones para los gases reales, nosotros decíamos que la ecuación de estado se modificaba de una cierta manera, ¿no? Entonces, la ecuación de estado para los gases ideales es esta, ¿no? Bueno, y que si estábamos hablando nosotros perdón, de gases reales, lo que hacía es que le colocábamos un coeficiente de una corrección, ¿no? Y que este coeficiente lo denominábamos un factor de compresibilidad. ¿Sí? Este coeficiente lo denominábamos un factor de compresibilidad. Entonces, este factor de compresibilidad se determina de manera con tablas, ¿no? Entonces, sin embargo, nuevamente,
tratar de buscar un factor de compresibilidad para cada tipo de sustancia no es algo práctico, ¿no? O sea, crear tablas de compresibilidad para cada sustancia no es algo práctico. Entonces lo que se dieron cuenta es que era mucho más útil dejar un factor de compresibilidad en función de estas presiones y temperaturas reducidas, independiente de cuál fuera el tipo de sustancia que se estuviera trabajando, ¿no? Porque ellos se dieron cuenta que si yo utilizaba estos valores de presión y temperatura reducida, existía una correspondencia en el tipo en el valor de la corrección que yo debía hacer. Entonces, fijémonos aquí el diagrama que se creaba, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí se van creando una serie de curvas, ¿no? Que son dependientes de qué? Son dependientes de la temperatura reducida y de la presión reducida. ¿Listo? Y con esos dos valores se determinaba el qué? Se determinaba la corrección que yo quisiera hacer sobre, sobre la ecuación de gases ideales, que sería esta corrección Z. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estas curvas son independientes de la sustancia. Fíjense que aquí tenemos un montón de sustancias que siguen unas trayectorias muy similares, ¿no? Entonces, si yo tengo una determinada temperatura reducida y voy únicamente variando las presiones, pues yo voy teniendo una curva que se mantiene constante para cualquier tipo de sustancia que esté trabajando. Entonces aquí vemos algunos X, que sería metano, unos triangulitos, que sería nitrógeno, los círculos, que sería vapor de agua, y así en adelante, ¿no? Entonces, y nuevamente, fijémonos que este factor de corrección nos indica qué tan distante estamos nosotros de la ecuación de gases ideales, ¿no? Entonces, nuevamente, P por B igual a ZRT. ¿Listo? Entonces, ¿en qué momento yo puedo decir que ese gas real se comporta como un gas ideal? Pues cuando Z tienda a 1, ¿no? Entre más distante de la unidad de este Z, pues estamos hablando de que ese gas se comporta más como un gas real y menos como un gas ideal, porque la corrección es mucho mayor. Entonces, fijémonos qué ocurre en la condición crítica, que es cuando yo tengo la temperatura y la presión reducida equivalente a 1, ¿no? ¿Sí? Recordemos que cuando tenemos presión reducida y temperatura reducida igual a 1, estamos hablando de que ¿en qué punto estamos? Si la presión y temperatura reducida es 1, ¿En el crítico? En el punto crítico. estamos en el punto crítico, ¿no? Entonces, en el punto crítico nosotros esperamos siempre que los errores sean bastante grandes. Entonces, fijémonos aquí, bueno, los errores al considerar ese gas como un gas ideal, ¿no? Entonces, miremos de cuánto sería la corrección. Fijémonos que en el punto crítico nosotros tenemos presión reducida a 1, temperatura reducida a 1. ¿Sí? Entonces, yo lo que hago es que vengo acá, corto con esta curva y me vengo para acá para mirar de cuánto sería la corrección. ¿Listo? Entonces vemos aquí que la corrección es de 0.2. Es una corrección bastante grande. ¿Sí? Entonces esa es la manera como se utiliza esta tabla, ¿no? Fijémonos que es posible que cuando yo tenga altas temperaturas, yo pueda trabajar con presiones reducidas eh, ah, próximas a 1 o, digamos altas, ¿sí? Sin que haya un error significativo, ¿no? Decimos aquí que este error, pues, hay una corrección, obviamente, sigue siendo un gas real, ¿no? Pero la corrección es esto, la corrección es mucho menor, ¿no? Que cuando nosotros tenemos aquí temperaturas próximas a la del punto crítico. Otra cosa que quería mencionar aquí, entonces fijémonos, siempre que estamos trabajando a presiones bajas, es decir, presiones por debajo de la presión crítica o muy por debajo de la presión crítica, todas las curvas, independiente de cuál sea la temperatura, llevan a 1, ¿no?
llevan a que el coeficiente sea próximo a 1 y por lo tanto, para presiones bajas, nosotros podríamos decir que los gases se comportan como gases ideales. Bueno, entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque aquí ese concepto de temperatura y presión reducida también van a ser útiles para hacer las correcciones cuando nosotros querramos determinar eh, las variaciones de entalpía, de energía interna y de entropía en gases reales. Entonces vamos a mirar cómo queda eso. Bueno. Antes de continuar, bueno, nosotros vamos a empezar por determinar cómo serían del delta H en gases reales. Entonces aquí vamos a ver, qué sucede con la entalpía en los gases reales, ¿sí? Entonces fijémonos en lo siguiente. Gases ideales, los gases se comportan como gases ideales cuando estamos a bajas presiones, ¿no? Si el gas se comporta como un gas ideal, la entalpía únicamente va a depender de la temperatura, ¿no? Entonces, aquí tenemos un diagrama de temperatura contra entropía y aquí vemos un montón de líneas verdes que me indican diferentes líneas a determinadas propiedades constantes, ¿no? Entonces, estas líneas que vemos acá son las de volumen específico constante. Por aquí deben estar, sí, aquí están las de presión constante. Entonces, fijémonos, estas líneas acá que vemos aquí son las de presión constante. Entonces, esta es de presión constante, esta es de presión constante, esta es de presión constante. Y hay otras curvas que son estas curvas que tienen esta dirección, ¿sí? Que son las de entalpía, ¿sí? Entonces, fijémonos acá, aquí me dicen H, 2600 kilojulios por kilogramo, y todos son estos valores que tenemos aquí. Si nosotros nos fijamos, eh, estos valores de H son líneas relativamente rectas, ¿no? ¿Sí? Entonces, fijémonos aquí. Aquí, fijémonos, este valor que tenemos aquí de 1 sería de 1 bar. Entonces, para 1 bar, yo ya voy a empezar a tener algunas como alteraciones de estas líneas que son las líneas de entalpía, ¿sí? Entonces, fijémonos que aquí tenemos, en este eje Y tenemos temperatura, ¿no? Entonces, si nosotros nos fijamos, si la temperatura es constante, es decir, si la temperatura es una línea recta, su entalpía también permanece constante cuando estamos trabajando en estas regiones de bajas presiones, ¿sí? Pensemos ahora que estamos a una presión un poco mayor, ¿no? Entonces, vamos a agarrar aquí una línea isoentálpica cualquiera para utilizar como referencia. Utilicemos esta que está aquí. ¿Listo? Entonces, vamos a utilizar esta que está aquí. Y fijémonos que la línea isoentálpica a unos determinados valores de presión empieza a tener una desviación bastante significativa con relación a su comportamiento ideal, ¿no? Entonces, recordemos nuevamente, en gases ideales, la entalpía depende únicamente de la temperatura, ¿sí? Entonces, recordemos que delta H en gases ideales era igual a la integral de Cp por dt, ¿sí? Pero nosotros sabíamos que aquí había otro término que se simplificaba y que dependía de la presión, ¿sí? Entonces, si nos fijamos aquí que estamos trabajando a bajas presiones, estas son presiones bastante bajas, mire, 0.04 bar, 0.06 bar, así en adelante 0.1 bar. Son presiones bastante bajas. Entonces, a estas presiones bajas vemos que la entalpía depende únicamente de la temperatura, ¿sí? La línea isoentálpica, aquí a bajas presiones, coincide con la línea isotérmica, que sería una línea aquí horizontal, ¿no? En la medida en que la presión va aumentando, ¿sí? Esto es para el agua, ¿no? En la medida en que la presión va aumentando, entonces, por ejemplo, aquí ya tenemos 2 bar. Fijémonos que aquí ya empieza a presentarse una ligera desviación de esta línea recta aquí, ¿sí? Cuando vamos aumentando, vamos a llegar a un punto donde vamos a estar muy próximo. Mentira, aquí todavía no estamos próximos al punto crítico, ¿no? A ver, 20 megapascales, 22 megapascales, ¿cuántos bar son? Eh, 200, ¿no?
Entonces estamos hablando de que por aquí estamos en el punto crítico, ¿no? Entonces fijémonos que eh, ah, llega un punto donde la presión ya empieza a alterar la entalpía, ¿sí? Entonces la línea isoentálpica no permanece constante así con respecto a la temperatura de manera, digamos, para cualquier presión, sino que a unas determinadas presiones se empieza a presentar una desviación de esta línea isoentálpica y que nos muestra que el comportamiento de ese gas ya no es de un gas ideal, sino que es de un gas real, ¿vale? Bueno, entonces eso es lo que les quería mostrar con este diagrama. No sé si quedó claro o si tengan dudas de lo que estaba mostrando aquí. ¿Sí? ¿Todo bien? Bueno. Sí, profe. Eh, entonces, para el agua nosotros podríamos decir, ¿no? Que a partir de esta línea isobárica, que es la de 1, les vamos a colocar aquí la línea isobárica de 1, ¿sí? Entonces, por debajo de este valor, pues vemos que la mayoría de las líneas isoentálpicas son rectas, ¿no? Entonces, aquí podríamos nosotros considerar que en el caso del agua, ¿no? Porque recordemos, esta presión de un bar es una presión baja en el caso del agua u otros tipos de gases, pero para otras sustancias puede que sea una presión bastante alta, ¿no? Entonces podríamos nosotros considerar, ¿no? Que toda esta área que estoy colocando aquí en amarillo podría definirse como un área de baja presión y por lo tanto un área donde la entalpía dependerá únicamente de la temperatura, por lo que se comporta como un gas ideal. ¿Listo? A partir de un punto por encima de este bar, ya empieza a haber una ligera desviación de la entalpía con relación a la presión y en la medida que aumentamos las presiones, pues ya esa variación o esa dependencia con la presión se hace bastante significativa. Bueno, entonces eso es lo que les quería mostrar con este diagrama. Entonces miremos qué es lo que nosotros tenemos que hacer para determinar esa entalpía en el caso de los gases reales. Si ustedes se acuerdan, eh, esta expresión, que es la expresión generalizada para determinar entalpías en cualquier sustancia, ah, nos nos está mostrando, ¿no? Una variación de la entalpía en función de una variación de temperaturas y una variación de presiones, ¿sí? Como estos son propiedades de punto, entonces las propiedades de punto son independientes de la trayectoria que yo siga en un proceso, ¿no? O sea, es independiente de la trayectoria que yo vaya a tomar para llegar desde 1 a 2, ¿sí? Lo único que me interesa es los estados finales e iniciales, ¿no? Esas son las propiedades de punto, ¿no? O propiedades de estado. Entonces, lo que se hace aquí es lo siguiente, muchachos. Nosotros, supongamos que nosotros sabemos que aquí este estado 1 y este estado 2 son gases reales, ¿sí? Estamos en las regiones de altas presiones y no podemos utilizar aquí las ecuaciones de gases ideales. Pero nosotros sí podemos hacer lo siguiente. Nosotros vamos a seguir un proceso alternativo, es decir, no vamos a seguir este proceso de aquí a aquí y de aquí a aquí, ¿sí? Que es lo que nosotros solemos hacer, sino que vamos a seguir un proceso alternativo. Vamos a hacer un proceso donde nos vamos a mover a temperatura constante hasta una presión lo suficientemente baja para considerar este gas como un gas ideal, ¿sí? Entonces, a esta presión 1', el gas es un gas ideal, ¿sí? Entonces, yo lo que sé es que este proceso 1'2 va a ser un proceso de un gas ideal. Este proceso es un proceso, eh, bueno, es un cambio de estado, o bueno, más bien, en este proceso el gas se comporta como un gas ideal, porque es una presión muy baja, ¿sí? Fíjense que aquí dice P0 cuando tiende a 0. Entonces, a estas presiones bajas digo que esto se comporta como un gas ideal.
Entonces aquí yo lo único que tengo que hacer es considerar la variación de temperatura. Como nosotros sabemos que delta H sería únicamente dependiente de la temperatura en esta región de aquí. Entonces es fácil. Uno ese delta H lo determina como la integral de CB, de CP por dt. ¿Listo? Pero me queda faltando qué sucede con la entalpía en estos dos procesos, ¿sí?, de cambio de presión. Aquí hay una caída de presión hasta la presión donde se comporta como un gas ideal, pues cambia la temperatura y después vuelvo y hago una compresión hasta el estado que yo quiera. ¿Listo? Entonces fíjense que este proceso 1 se puede descomponer en tres partes, ¿no? Un proceso H', H1'H1, que sería a temperatura constante, ¿sí? Este de acá, que sería a presión constante, y sabemos que este de acá es en condición de gas ideal, ¿sí? Y aquí otro a temperatura constante, pero en este caso sería la temperatura 2 constante, ¿no? ¿Sí? Entonces, básicamente, en este proceso nos interesa saber qué sucede con la presión. Aquí es decir, nos interesa saber qué sucede con la entalpía y la presión en estos dos, ¿sí? Aquí es entalpía en función de la presión, entalpía en función de la presión. Y aquí, mira lo que sucede con la entalpía en función de la temperatura. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a empezar a desarrollar esa expresión. Bueno, ya definimos lo de la temperatura crítica. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer nosotros ahora es lo siguiente. Esta expresión que tenemos aquí la vamos a dejar escrita de la siguiente manera. Aquí ya, sí, ya la coloco. Entonces la vamos a dejar escrita de la siguiente manera. Entonces, este H2 menos H1 es igual a ¿qué? Este primer término, ¿no? No, vamos a agarrar cada término y vamos a tratar de escribir qué queda de cada término. Entonces, aquí quedaría H1' menos H1. ¿Listo? Si nosotros utilizamos toda esta expresión, ¿cómo se simplifica todo esto? Nosotros sabemos que aquí la temperatura es constante, entonces este término se hace cero, ¿no? Y me queda únicamente lo que está sucediendo con la presión. Entonces, de este valor H1 nos va a quedar integral de P1 hasta P1' de esto que tenemos aquí. ¿Listo? Entonces, ese sería este primer término. El segundo término lo voy a colocar aquí en azul, que es el término en donde yo sé que ocurre un proceso en las condiciones de baja presión y que en esas condiciones de baja presión nosotros decimos que es un proceso ideal. ¿Sí? Entonces, ese proceso en condiciones ideales, sabemos que la presión es constante, todo este término se elimina y me queda únicamente esta expresión, la integral de T1 hasta T2 Cp por dt. ¿Listo? Y vamos a colocar aquí en tercer lugar la otra expresión que sería, voy a colocarla aquí en verde, H2 menos H2', ¿sí? Quedaría también una integral similar a esta, desde P2' hasta P2, el volumen menos la temperatura por la derivada parcial del volumen con respecto a la temperatura a presión constante.
por dp. ¿Listo? Bueno. Entonces, si nosotros agarramos todos estos términos eh, y organizamos esa expresión, nos va a quedar algo más o menos como lo siguiente. Espera un segundo. Listo. Entonces, como les decía, para poder nosotros resolver, llegar a una expresión mucho más útil, tenemos que mirar qué sucede con esta derivada parcial que tenemos aquí, ¿no? Entonces, para poder resolver esta derivada parcial, ¿qué era lo que nosotros hacíamos? Reemplazarla por utilizar la ecuación de gases ideales Pero en este caso no es un gas ideal, entonces, ¿qué hacemos? con el factor de corrección, ¿no? Entonces utilizamos efectivamente el factor de corrección. Nosotros tenemos que P por B es igual a Z, RT, ¿no? Y en este caso nos están diciendo que necesitamos determinar la derivada parcial del volumen con respecto a la temperatura a presión constante, ¿no? Entonces, ¿cómo queda esa derivada de esto? Entonces aquí aparece algo importante, ¿no? Z también es dependiente de la temperatura. Perdón, Z. ¿Sí? Porque Z depende de cuál sea la temperatura reducida en ese sistema. Entonces, aquí aparece, hay que hacer la derivada por regla de la cadena, ¿no? Entonces, vamos a considerar entonces primero la derivada con respecto a la temperatura y después la derivada con respecto a Z, que también depende de la temperatura, ¿no? Entonces nos va a quedar algo más o menos como lo siguiente. R, que es una constante, la presión también es constante. Bueno, primero vamos a derivar con respecto a T, ¿no? Entonces nos va a quedar Z, R por Z sobre la presión, ¿no? ¿Sí? Y ahora vamos a derivar con respecto a Z. Entonces nos va a quedar más T por R sobre la presión por la derivada parcial de Z con relación a la temperatura, a presión constante, ¿no? Entonces nos va a quedar algo de este tipo, ¿no? Pero a volumen Z por T. Presión constante. Presión constante, sí. Sí, a presión constante. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer aquí? Entonces vamos a sustituir, ¿sí? Vamos a sustituir en esa ecuación y vamos a obtener algo más o menos. Bueno, entonces vamos a agarrar primero, bueno, vamos a agarrar cualquiera de los dos términos, ¿sí? O vamos a agarrar más bien un término hipotético, ¿sí? Desde una temperatura, desde una presión cualquiera hasta una presión en donde sea independiente de, eh, sea independiente de qué, donde sea independiente de la entalpía sea independiente de la presión, ¿no? Entonces vamos a agarrar, por ejemplo, este término que tenemos aquí, ¿listo? O puede ser este de aquí también, ¿no? Cualquiera de los dos, no hay problema. Vamos a agarrar mejor este término en verde, ¿sí? Que sería este término de este pedazo acá, ¿no? El término es independiente de cuál sea, de cuál de los dos sea, ¿no? O sea, vamos a analizar el verde primero y después miramos que vamos a llegar a una expresión similar. Entonces, mm, lo que se plantea aquí es lo siguiente. Eh, vamos a sustituir esta expresión aquí, de tal manera que nos queda algo así. ¿Listo? Entonces vamos a utilizar esta como para resolverlo y vamos a sustituir acá. Entonces tendríamos algo así. Entonces tendríamos de P2 hasta P2, ¿sí?
Entonces aquí estamos hablando de una presión próxima a la presión 0, ¿no? Es próxima a 0 porque es una baja presión. Y nos quedaría el volumen menos. Entonces vamos a empezar a sustituir aquí. Quedaría R por Z por T sobre P menos R por T cuadrado sobre P por la derivada parcial de Z con respecto a T. ¿Listo? Yo no sé por qué tengo mis apuntes a presión constante, pero a volumen constante. Me surgió una duda aquí. ¿Por qué a volumen constante? Con respecto a la temperatura, a volumen constante. Yo creo que es la presión constante. Bueno, entonces esto, si nos damos cuenta, utilizando la ecuación de estado, esto de aquí, ¿qué sería? ¿A qué sería equivalente este término? Al volumen específico. Volumen específico. Al volumen específico, entonces este término se cancela con este término, ¿sí? Y me queda únicamente esto que tengo aquí, ¿sí? Entonces me queda, esto sería equivalente a la integral de P2' hasta P. Entonces fijémonos, R es una constante, ¿sí? T. Entonces como este proceso, recordemos que este proceso ocurre a temperatura constante, ¿no? Este proceso que tenemos aquí es a temperatura constante. Entonces, esta temperatura yo la podría sacar de la integral sin ningún problema. Entonces, me quedaría algo así. Me quedaría menos RT al cuadrado, ¿sí? Por la integral de Z con respecto a T por dP. ¿Listo? Y 1 sobre P, pero 1 sobre P, sí. Listo. Ok, entonces, puedo colocarlo más bien aquí para que quede más organizado. Coloquémoslo aquí. dP sobre P. Que es más fácil. ¿Listo? Entonces, fijémonos que tenemos esta expresión, ¿no? Entonces, tenemos esta expresión que corresponde a este H, ¿vale? Entonces, a este delta H, ¿no? Entonces, lo que se hace ahora es lo siguiente. Este tipo de corrección, porque fijémonos que aquí este delta H es una corrección con respecto a la condición ideal, ¿no? Fijémonos que esto que nosotros tenemos aquí, ¿sí? Nos está diciendo, oiga, hay acá una variación de entalpía que puede depender de la presión, ¿sí? Entonces, a esto lo que se le denomina es que es una corrección de la entalpía con respecto a la condición de idealidad, ¿sí? La condición de idealidad la determino con esta expresión, ¿sí? Y estas dos expresiones lo que me están indicando es una corrección de ese cálculo con respecto a la presión, al comportamiento de un gas como un gas ideal, debido a que se está presentando un proceso en donde hay una presión muy alta. Entonces, es esto que tenemos aquí, sería la corrección de este pedazo, y vamos a tener una ecuación, digamos, similar para este otro término. Entonces, lo que se hace aquí es lo siguiente. Nuevamente, ¿qué es una alta presión? ¿Sí? Para evitar trabajar con presiones, lo que se hace es que se busca la manera de que podamos trabajar con presiones reducidas y temperaturas reducidas. ¿Listo?
Entonces, esta expresión que tenemos acá, la vamos a dejar expresada toda en función de presiones y de temperaturas reducidas. ¿Listo? Entonces vamos a mirar eso cómo quedaría. Bueno, entonces vamos a colocar aquí temperatura de presión reducida. Entonces nosotros sabemos que la temperatura sería igual a la temperatura crítica multiplicado por la temperatura reducida, ¿no? Y nosotros sabemos que la presión es igual a la presión crítica multiplicado por la presión reducida, ¿sí? Como aquí tenemos diferenciales, aquí tenemos diferencial de presión, aquí tenemos diferencial de temperatura, lo que hacemos es que vamos a derivar estas dos expresiones y vamos a obtener lo siguiente, ¿sí? Entonces, de la primera expresión que tenemos arriba, nos quedaría que dt es equivalente a la temperatura crítica es una constante, ¿no? Entonces me queda temperatura crítica por un dTr. ¿Listo? Y dP es igual a presión crítica por un dPr. ¿Listo? Entonces eso es lo que vamos a hacer aquí. Entonces, cuando empezamos a hacer esa sustitución, nosotros vamos a llegar a una expresión que va a tener más o menos la siguiente forma. Entonces, yo voy a tener que este delta H, entonces voy a tener que este delta H sería igual a R menos R. Entonces aquí voy a sustituir, ¿no? Entonces aquí quedaría temperatura crítica por temperatura reducida al cuadrado. Integral de P2' hasta P. Y aquí tendría yo de Z, pero aquí voy a también sustituir por eso que tendría yo acá, ¿no? Entonces, dt es equivalente a temperatura crítica por dTr. Entonces, esto me quedaría 1 sobre la temperatura crítica que multiplica a dz por dTr. ¿Sí? Y de aquí la presión también la sustituyo, ¿no? Entonces, la presión sería la presión crítica por un dPr sobre P, ¿no? Y esto que tenemos acá sería 1 sobre P reducida, ¿no? Entonces, de esa manera tenemos una expresión, ¿no? En donde nosotros vamos a integrarla, ¿no? Entre aquí ya dos valores de presiones, pero no de dos valores de presiones absolutas, sino de presiones reducidas, ¿sí? Entonces, aquí cambiarían inclusive los coeficientes que tengo acá, ¿no? Entonces, aquí sería la presión reducida 2' y aquí la presión reducida 2. ¿Listo? Porque estoy cambiando la base de integración. ¿Sí? Y de esta manera nosotros estamos generalizando esta expresión para cualquier tipo de sustancia, porque lo estamos dejando en función de presión y de temperatura reducida. Entonces, si nosotros seguimos simplificando esta expresión, vamos a tener algo más o menos como lo que voy a presentar ahora, ¿no? Entonces, aquí me faltó incluir aquí otra ecuación, que es la siguiente. Vamos a decir aquí que bueno, otra expresión que también vamos a utilizar. Vamos a decir que R, es decir, la constante de un gas cualquiera, es igual a la constante universal de los gases por la masa molar. ¿Listo? Perdón, sobre la masa molar, ¿no? Eso ya vamos a mirar por qué esto es importante. Entonces, nosotros
sabemos que esta expresión que tenemos aquí no es más que H2 menos H2' para una temperatura constante, ¿no? Entonces, aquí vamos a hacer, ¿vamos a hacer qué? Vamos a hacer una deducción hacia lo que sería un factor de corrección, ¿sí? Ese factor de corrección se llama un factor de desviación de entalpía, que es, como les decía, es un factor que me indica qué tanto se está corrigiendo el valor de la entalpía con relación a su condición de idealidad. Entonces, a partir de esta expresión, nosotros vamos a movilizarnos hacia esa definición de ese factor. Entonces, lo que se hace es que vamos a pasar a dividir aquí la constante de los gases, la vamos a dividir acá, pero esta constante del gas la vamos a dejar en función de la constante universal. Entonces me va a quedar algo más o menos de la siguiente manera. Me va a quedar H2 menos H2', ¿sí? Entonces vamos a sustituir por este término que tenemos acá. Entonces es como si estuviéramos multiplicando por la masa molar y dividiendo por la constante de los gases. ¿Sí? La constante universal de los gases. También vamos a dividir aquí por lo que sería la temperatura crítica al cuadrado. Perdón, por la temperatura crítica al cuadrado, sí. Entonces temperatura crítica al cuadrado. Y ahora sí nos quedaría esto igual a temperatura reducida al cuadrado. Entonces fijémonos que aquí tenemos temperatura crítica en el denominador, temperatura crítica en el denominador. Les voy a eliminar esta de acá. ¿Sí? Y me quedaría integral de la presión reducida en la condición 2' hasta la presión reducida en la condición 2 de la derivada parcial de Z con respecto a la temperatura reducida por dP sobre la presión reducida. ¿Listo? Esto que tenemos aquí es lo que se denomina un factor de desviación de entalpía. ¿Listo? Entonces, a esto se le coloca el término Z, que es similar al Z de compresibilidad, pero a este Z se le coloca un subíndice H. ¿Sí? Y a este Z es lo que nosotros vamos a denominar como un factor de desviación de entalpía. ¿Listo? Entonces, ahorita vamos a mirar eso cómo se aplica a un ejercicio, ¿listo? Perdón, profe, qué pena. ¿Qué dice la primera palabra? Qué pena, si no la entendí Factor, bien. factor. Gracias, qué pena. Entonces, eso también lo puedo expresar de la siguiente forma. Yo sé que una propiedad gravimétrica multiplicada por su masa molar me queda equivalente a una propiedad molar, ¿no? Entonces, este delta H yo lo podría dejar como H2 molar menos H2' molar sobre RU por T crítico. ¿Sí? Entonces es equivalente, ¿no? Profe, y al final no se podría integrar de una vez la presión reducida. No, porque esto también depende de la presión. ¿Sí? O sea, esta expresión también es dependiente de la presión. Entonces, lo que se hace es que esto ya no se resuelve de manera analítica. ¿Listo? O sea, esto no se va a resolver de manera analítica, sino que esta expresión se va a resolver de manera gráfica. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos una expresión que podríamos de pronto resolverla de manera analítica si tuviéramos de pronto datos experimentales para cada sustancia. Pero lo que se hace es que esta integral, esta expresión puede ser resuelta, o si todo este término puede ser resuelto tanto de manera analítica como de manera gráfica. Entonces, es mucho más práctico resolverla de manera gráfica
utilizando, ¿sí? Esta expresión se resuelve de manera gráfica utilizando los valores de presión reducida. ¿Listo? Entonces, aquí algo importante es que esta presión reducida que tenemos aquí tiende a cero, ¿sí? O sea, porque aquí tenemos una baja presión. Entonces yo podría decir que, fijémonos aquí, esta presión reducida que tenemos aquí tiende a cero, ¿sí? S2' tiende a un valor cero. Entonces yo colocaría aquí que esto tiende a un valor cero. Acá en este punto. ¿Listo? Entonces, lo que se hace es que se recurre ahora a algo similar a lo que hacíamos con el coeficiente de compresibilidad en los gases ideales. Y es que vamos a unas tablas, ¿sí? Entonces, vamos a mirar entonces cómo se resolvería esto utilizando las tablas, ¿no? Entonces, bueno, ya sabemos que este delta, este z, está relacionado con esta variación de entalpía, ¿sí? Y que este z depende de la presión reducida y de la temperatura reducida. Entonces vamos a mirar entonces cómo quedaría eso. No, lo voy a terminar de resolver aquí mejor. Bueno, entonces este z lo que me da es una corrección de la entalpía, pero de este delta H, ¿no? Es decir, aquí tengo voy a colocarlo como un ZH2. ¿Sí? Un ZH2 que me está dando la corrección, o que me está dando esta expresión que tengo aquí. Eso la voy a colocar en verde mejor, para que podamos seguir un poco. ¿Listo? Entonces, esta expresión que tenemos aquí, la podemos sustituir por un Z, ¿sí? Decimos que este Z está relacionado con este delta H, o este delta H que tengo acá, ¿sí? Cualquiera de los dos. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, muchachos. Vamos a plantear, a ver, déjenme reviso aquí una cosa. RU. Ok. Listo. Entonces, vamos a despejar este delta H que tengo aquí, ¿no? Entonces, yo sé que delta H también lo puedo expresar de la siguiente manera. O sea, este H2 menos H2' puede quedar expresado como ZH2 que multiplica a este término que habíamos dicho que era R, ¿no? O sea, fijémonos que este es este R que tengo aquí. R multiplicado por la temperatura crítica. ¿Listo? O sea, lo que yo hice ahora fue, o sea, este Z, toda esta deducción que llegamos aquí es para decir que Z es equivalente a esta integral. ¿Listo? A esta integral que tenemos aquí, que depende únicamente de la temperatura crítica y de la presión crítica. Ahora, este Z está relacionado con esta variación de entalpía, que es la que a mí me interesa. ¿Sí? Entonces, yo tengo aquí una variación de entalpía en la condición 2. Entonces, tenemos aquí un ZH2, una temperatura crítica acá, que la temperatura crítica es una característica de la sustancia, y la constante del gas también es una característica de la sustancia. Entonces, este término, este delta H que tenemos aquí, quedaría expresado de esta manera. Y nosotros podemos hacer lo mismo con el otro delta H, que era este de aquí. ¿Sí? Entonces, este delta H que yo tengo acá, lo que pasa es que en ese otro delta H lo que yo tengo es un H1', que es decir, este es el que tiende a una presión baja, menos un H1.
Entonces, lo que nosotros hacemos es simplemente le vamos a colocar aquí un negativo por fuera, ¿sí? E invertimos aquí esto. H1', ¿sí? Y nos quedaría algo similar a tener menos Z H1 R T crítico. ¿Listo? Menos Z. Ah, no, aquí quedaría así, ¿no? Ahora sí. Entonces, aquí podemos empezar a hacer una sustitución, ¿sí? Entonces, menos Z quedaría... Se le colocó el menos aquí. Muy bien, coloquémoslo así, muchachos. Vamos a decir que H1', o sea, perdón, sí, así mejor. Es decir, es como si estuviéramos teniendo el proceso, pero al contrario, ¿no? O sea, este proceso tiene la dirección en este sentido y este tiene la dirección en este otro sentido, ¿sí? Esta expresión que nosotros sacamos acá es considerando que el sentido es desde la presión de baja presión hacia la presión que nosotros tengamos, ¿sí? Entonces, pero como este tiene un sentido inverso, pues posteriormente vamos a invertirle, vamos a cambiarle el signo, ¿no? Entonces, aquí tenemos como si tuviéramos el sentido contrario que nos lo presenta en el ejercicio, ¿sí? Pero ahorita que lo vayamos a sustituir, simplemente lo que hacemos es que le cambiamos el signo a este valor, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros vayamos a sustituir ya todos los términos en la ecuación general, entonces recordemos que la ecuación general es H2 menos H1, ¿no? Yo quiero saber qué está sucediendo entre estos dos puntos, H2 y H1 aquí, ¿no? H2 y H1. Entonces, este delta H lo voy a sustituir por un proceso que sigue 3 pasos, ¿no? 2 pasos a presión constante. El primero que va desde la presión que yo tengo, que es una presión, creemos que es una presión alta, hasta una presión baja que me garantice condición de idealidad. Entonces, habíamos dicho que esta expresión entonces quedaba como un H1' menos un H1, ¿sí? A esto le íbamos a sumar un término que era el de los gases ideales, que era el de H2' menos H1'. Y posteriormente le íbamos a sumar el otro proceso a presión constante hasta la condición final, ¿no? Entonces quedaría H2 menos H2'. ¿Listo? Cuando nosotros empezamos a sustituir aquí por los valores que habíamos determinado, entonces tenemos lo siguiente. Esta expresión es la inversa de esta, entonces le vamos a colocar así el símbolo negativo, ¿sí? Entonces quedaría menos ZH1 R por T crítico, más, aquí tenemos la expresión que me daría los gases ideales, ¿no? Integral de Cp por dt, desde T1 hasta T2, más este término que tenemos acá, que sería ZH2 por la temperatura crítica por la constante de los gases. Entonces, si simplificamos esta expresión o si agrupamos algunos términos, ¿no? Factorizamos aquí T crítica por R, entonces nos queda esto, que es que ese delta H queda de la siguiente manera. Desde una temperatura 1 hasta una temperatura 2 del Cp por dt más estos dos términos que serían los que están haciendo la corrección a este cálculo en la condición de idealidad. Se va a quedar TR, pero T crítico por R, que multiplica a ZH2 menos ZH1. ¿Listo? El proceso parece un poco más complejo de lo que realmente es posteriormente el uso de estas ecuaciones. ¿Listo? Entonces, siempre que estemos trabajando con gases reales,
vamos a tener que hacer uso de esta expresión que acabo de deducir aquí. ¿Listo? Entonces, esta expresión es básicamente la expresión que me va a decir cómo determinar las variaciones de entalpía en un gas real, ¿no? Entonces, básicamente, siempre que yo tenga un gas real, tengo un término, ¿sí? Tengo este término que es como si estuviera considerando el gas como un gas ideal, ¿cierto? Este término sería en la condición de gas ideal. Y tengo este otro término que sería la corrección. ¿Listo? Entonces, esta corrección se calcula mediante el cálculo de estos zetas, que son los factores de desviación de entalpía. Y estos zetas son dependientes de la presión reducida y de la temperatura reducida. Entonces, ¿tienen alguna pregunta, muchachos? Vamos a mirar ahorita esto cómo lo aplicamos a un ejercicio. ¿Sí quedó claro cuál era el objetivo de esto? ¿No hay dudas? Bueno. Entonces, bueno, entonces, vamos a mirar cómo se No calcula se eso. puede, ¿Sí? es que no sé si se pueda dejar eso sin la integral. Hay una forma, ¿Cuál? la ecuación que acabamos de deducir para los cambios de entalpía. ¿Está acá? Sí, señor. Pues depende, ¿no? Lo que pasa es que si usted tiene una variación de temperaturas pequeña, usted puede decir que este CP es constante. Entonces, si CP es constante, lo puede sacar de la integral y le queda CP por delta T. ¿Sí? O sea, yo lo dejo de esta manera porque me parece que es la manera, digamos, genérica para cualquier condición de temperatura que yo tenga. ¿Sí? Si los cambios de temperatura que yo tengo son significativos, pues tengo que tener en cuenta que ese CP puede variar con la temperatura. Entonces, hay que tener cuidado o sea, hay que tener cuidado siempre que vayamos a hacer una integración del CP con relación a la temperatura, porque CP depende de la temperatura. Entonces, yo por eso siempre lo dejo de esta manera genérica, pero ya en cada caso específico usted dirá, listo. eh, yo tengo un delta T de tanto, entonces voy a asumir un CP promedio y lo voy a asumir como constante. ¿Sí? Voy a asumir que en ese delta de temperaturas la variación del CP es lineal, entonces calculo un CP promedio entre esas dos temperaturas y simplemente ese CP promedio lo multiplico por el delta T. ¿Sí? Ahora, si yo tengo un caso donde el CP ya varía mucho con respecto, o sea, ya no, primero que no varía linealmente, entonces ya no puedo sacar un promedio. Entonces ahí yo ya tengo que asumir que hay un error asociado a ese cálculo. Pero normalmente este término que tengo acá, uno normalmente lo sustituye a esto, CP promedio por delta T. ¿Listo? Normalmente. Bueno, Listo, profe, gracias. entonces, ok. Profe, en esa ecuación el término que multiplica la temperatura crítica es P2, perdón, ¿Este de aquí? ¿Cuál? ¿Acá? que multiplica, sí, profe. La constante de los gases. R. Ah, es que lo miraba como una P, pero sí es una R. P, pena, P. Sí, es R. ¿Listo?
Entonces, ya vamos a pasar acá a mirar cómo se utilizaría esta ecuación. Entonces, aquí pues un resumen de lo que acabé de hacer, ¿no? Tenemos que ZH, que es el factor de desviación de entalpía, es una expresión que es un factor de corrección, ¿sí? De la entalpía cuando está variando en función de la presión, ¿sí? Este factor de desviación se calcula mediante esta integral en donde nosotros dejamos todo en función de presiones y temperaturas reducidas, ¿no? Entonces aquí tenemos, ah, eh, bueno, todo esto en función de temperaturas y presiones reducidas, ¿sí? Y aquí nosotros tenemos la expresión final que acabé de colocar, que es la que me dice que la variación de entalpía en un gas real es igual a la variación en el caso ideal, ¿cierto? Fijémonos aquí, la variación en el caso ideal menos, sí es menos. Aquí tenía un, aquí este menos no lo coloqué, ¿no? ¿Sí se dan cuenta que aquí tengo un menos? Este menos cuando pasé de esta operación a esta otra operación aquí, no lo consideré. Entonces este menos me altera, me cambia el sentido de estos signos. Sí, sí, ahí cometí un error, muchachos. Entonces este menos, de este paso hasta este paso, me hace que me invierta aquí este taches, ¿no? Entonces, ¿sí me están siguiendo acá? Este menos no lo consideré de este paso a este paso. Entonces, cuando yo paso de aquí a aquí, este menos me altera el sentido aquí de estos dos valores, ¿sí? Entonces, aquí me quedaría así. Ahora sí, ¿listo? Entonces, efectivamente, lo que cambia aquí es esto. Me va a cambiar estos dos signos. ¿Listo? Fijémonos que aquí lo que me da es un Z relacionado con este delta H, que sería el H en la condición de gas ideal menos el H en la condición de la presión que yo tengo. Entonces, una vez que nosotros vayamos a sustituir, aquí lo coloco de manera directa, ¿sí? Y aquí sí lo tengo invertido, entonces aquí sí es necesario colocar el signo negativo para que me quede aquí, bueno, se me invierta aquí el H2', que es en la condición de gas ideal, menos el H2. Y ahí ya sustituyo y me queda así. Entonces, aquí efectivamente hay que colocarle el signo negativo para que... ¿sí? Entonces, fijémonos aquí. En el momento en el que yo le coloco el signo aquí negativo, pues me queda este aquí positivo menos este otro. Porque siempre es bueno trabajar con Z2 menos Z1, ¿no? En lugar de haberlo dejado aquí Z2 más Z1 menos Z2, que pues, queda un poco extraño. Bueno, entonces, nuevamente, había cometido ese error ahí en la parte de atrás por ese menos que se me había pasado. Entonces, la expresión final a la que uno llega es esta que tenemos aquí, ¿sí? Entonces, H2 menos H1 es igual al delta en la condición ideal menos este término que sería una corrección, ¿sí? ¿Cuál es esa corrección? Es un R multiplicado por la temperatura crítica y un diferencial de los factores de desviación de entalpía. ¿Qué son esos factores de desviación de entalpía? Pues son esas correcciones que se le hacen debido a que la presión está, a que la entalpía también está variando en función de la presión. Entonces, y que esa variación en función de la presión es una desviación con respecto a la condición ideal. Entonces, como les decía, ese factor de desviación de entalpía se calcula mediante las presiones y las temperaturas reducidas. Entonces vamos a recurrir a tablas también similares a la de las cartas de compresibilidad, que la utilizamos para determinar el Z en gases ideales. Y aquí hay que tener, sí, cuidado con esto, ¿no? Entonces fijémonos lo que tenemos aquí. Pensemos que nosotros tenemos
Creo que es más fácil hacerlo con un ejercicio, ¿no? Acá yo tengo un ejercicio que vamos a tratar de resolverlo. Entonces, aquí fijémonos que entramos con valores de presiones reducidas, ¿sí? Y aquí tenemos una serie de líneas. Estas líneas en verde que tenemos aquí son líneas de temperaturas reducidas, ¿sí? Esto que tenemos acá es el domo de saturación. Entonces, obviamente dentro de este domo, pues no vamos a tener ningún Z, porque este Z es un factor de desviación de entalpía, pero cuando estamos hablando de gases, ¿no? Gases reales. Entonces, ok, fijémonos aquí en algo. Cuando las presiones reducidas tienden a cero, es decir, cuando las presiones reducidas tienden a un valor muy pequeño, sí, a una baja presión, el factor de desviación tiende a cero, ¿sí? El factor de desviación tiende a cero cuando las presiones reducidas son muy pequeñas. Si el factor de desviación tiende a cero, pues el término, ese segundo término que es la corrección, se me cancela y me queda únicamente el asociado a la condición de idealidad, ¿no? Nuevamente, coloquemos aquí la expresión H2 menos H1 es igual a, coloquémoslo aquí, al H2 menos H1 ideal, que es la integral de Cp por delta T, menos R, temperatura crítica, ZH2 menos ZH1. ¿Listo? Entonces, si yo estoy trabajando a bajas presiones, pues este término se hace cero, ¿sí? Entonces ah, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Saber identificar cuáles son las regiones donde yo podría eliminar todo este factor, ¿no? Bueno, entonces lo que uno hace es que supongamos que nosotros tenemos una temperatura reducida de 1, ¿sí? Entonces, temperatura reducida de 1, entonces uno está por acá, ¿dónde está uno? Uno está aquí, ¿no? En esta línea que tenemos acá, ¿sí? Y que tenemos una presión reducida de 2. Entonces, veremos aquí, cruzamos aquí con esta línea de acá, ¿sí? Y nos venimos aquí al lado izquierdo para determinar cuánto es el factor de desviación de entalpía. Entonces, aquí nos da que es como que 4.3, ¿right? Entonces, 4.3 sería nuestro Z, ¿vale? Entonces, vamos a hacer un ejercicio como para que podamos aplicar esto. Entonces, el ejercicio nos dice lo siguiente. Nitrógeno es utilizado en una turbina que opera en régimen permanente para realizar trabajo. ¿Listo? Entonces, tenemos aquí una turbinita que funciona con un flujo de nitrógeno y que ese flujo de nitrógeno está produciendo un trabajo aquí por unidad de masa, ¿sí? Entonces, nos están dando el trabajo por unidad de masa, kilojulios por kilogramo. Entonces, este entra a la turbina a 100 bar. 100 bar es una presión bastante alta, ¿no? Entonces, estamos hablando de 10 megapascales, ¿no? Entonces, una presión alta. Y 300 Kelvin, ¿sí? Y sale a 40 bar y 245 Kelvin. Utilizando la carta generalizada de desviación de entalpía, determine el trabajo desarrollado en kilojulios por kilogramo de nitrógeno. ¿Listo? Entonces, básicamente, aquí lo que hay que aplicar es la primera ley, ¿no? Entonces, recordamos la primera ley. Calor menos trabajo es igual. Aquí es esto, primera ley aplicada a un sistema abierto, ¿no? Entonces, bueno, coloquémoslo así. Vamos a colocar la ecuación general de la primera ley para que siempre partamos de esa ecuación general y hagamos las simplificaciones, ¿no? Entonces, esto es esto más la sumatoria de los flujos de entrada multiplicado por sus respectivas entalpías menos la sumatoria de los flujos de salida. Entonces, esto sería entra, sale. Es igual a la variación de la energía dentro del volumen de control en el tiempo. Como estamos hablando de un sistema estacionario, esto tiende a cero, ¿sí? Aquí nos dicen, considere que las variaciones de energía cinética y potencial son despreciables, ¿sí?
Entonces, y que no hay transferencia de calor tampoco. Mire, considere que las variaciones de energía cinética y potencial, así como las pérdidas por transferencia de calor en la superficie, son despreciables. Entonces, aquí no hay transferencia de calor a través de esta frontera. Entonces, se cancela esto, ¿sí? Estos términos que deberían incluir un término asociado a la energía potencial y cinética no lo tenemos en cuenta, entonces únicamente quedan las entalpías de entrada y de salida. Y como tenemos aquí un caso donde se está generando trabajo, entonces este término es positivo, ¿no? Entonces lo paso al otro lado de la igualdad y me queda que el trabajo de la turbina es igual a un delta H, que sería el, bueno, que haría flujo másico por el H que entra menos el H que sale, ¿sí? Recordemos que este es el trabajo, pero cuando el trabajo se realiza, lo realiza el dispositivo, cuando el trabajo está saliendo de mi volumen de control, lo sustituyo positivo, ¿no? Entonces, como lo sustituyo positivo, lo paso al otro de la igualdad para que me queden positivo aquí, o sea, eliminar este menos. Y aquí ya le coloco el subíndice que estamos hablando de que es el trabajo en la turbina. Entonces, como me están diciendo que, Profe, qué pena. ¿sí? ¿Podría repetir eso? Creo que sí confundí. O sea, cuando el trabajo es sobre, cuando se hace sobre... Recuerde que esta expresión queda de esta manera, es porque uno considera que si el trabajo, ¿se acuerdan la regla de los signos con estas expresiones? Cuando el calor se realiza sobre el sistema, ¿es qué? Cuando el calor se realiza sobre el sistema, lo consideramos positivo, ¿no? Cuando el calor sale del sistema, lo consideramos negativo, ¿sí? Cuando se reemplaza acá. En el caso del trabajo es al contrario, ¿no? Porque recuerden que esto es calor neto y trabajo neto, ¿no? Neto, neto, ¿sí? Cuando el trabajo neto sale del sistema, se considera positivo. Cuando el trabajo neto entra al sistema, por ejemplo, si yo le coloco aquí un agitador, ¿sí? Ahí nosotros colocábamos el trabajo negativo y negativo con negativo nos quedaba positivo. ¿Listo? Entonces, eso es más como para que revisen la parte de la termo 1, ¿vale? Esa parte siempre da una confusión, la parte de los signos en termo 1, que a veces me parece que es innecesaria porque este calor neto al final es el calor que entra menos el calor que sale, ¿sí? Y este trabajo neto es lo mismo, el trabajo que entra menos el trabajo que sale. Solo que, eh, pues, se le suele colocar esa convención por, ya es como por costumbre, ¿no? O sea, eso tenía una utilidad y era siempre que considerar siempre el trabajo como saliendo con un signo y el trabajo entrando como otro signo. Pero pues hay que tener cuidado con eso. Entonces, no sé si se acuerdan de la convención de signos. ¿Sí? Cuando el trabajo entra al sistema, se coloca negativo. Cuando el trabajo sale del sistema, se sustituye positivo. Entonces, como aquí estoy sustituyendo positivo por lo que el trabajo está saliendo, estamos hablando de una turbina, el trabajo sale. Entonces, este término queda aquí menos el trabajo de turbina, ¿no? Pero cuando lo paso al otro lado de la igualdad, me queda que el trabajo de la turbina es igual a el flujo másico multiplicado por un delta H. En este caso, el delta H es el H que entra menos el H que sale. ¿Listo? Como aquí me están diciendo que determine el delta de entropías, pero el delta de entalpías, a ver, determine el trabajo desarrollado por kilogramo de nitrógeno, ¿no? Entonces paso este flujo másico a dividir acá y me queda que el W de la turbina es igual al H que entra menos el H que sale. ¿Listo? O un delta H, ¿no? Ahora, nosotros podemos colocar de manera general que este delta H, bueno, hay que primero saber si estamos hablando de un gas ideal o de un gas real, ¿no? Como las presiones están bastante altas,
nosotros podemos desde ya considerar que es un gas real, ¿no? Entonces, vamos a decir que ese gas real va a tener la siguiente forma. Un H que entra, menos un H que sale, ideal. Es decir, en función únicamente de la temperatura. Y después vamos a colocar la parte de la corrección, ¿sí? Entonces, menos R por T crítico, el ZH que entra, menos el ZH que sale. ¿Listo? ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Sí, bro. Entonces, esto es primera ley. ¿Sí? Entonces, yo les sugiero que echen una repasada ya la parte de primera ley, que la vamos a utilizar bastante. ¿Sí? Entonces, por favor, revisen. De pronto en la próxima clase lo miramos así de manera rápida. Pero les voy a pedir que por favor lo revisen ustedes porque si no perdemos un poco de tiempo. Bueno, entonces lo primero que hay que hacer es, ¿tienen por ahí las tablas termodinámicas? Estamos hablando de nitrógeno. Entonces, necesitamos saber, ¿qué necesitaríamos saber del nitrógeno? Bueno, ¿qué necesitamos saber de aquí? ¿Cómo hacemos para acá? Entalpía. Bueno, estos valores de acá los podríamos inclusive sacar de tablas, ¿no? Estas dos entalpías las podemos sacar de tablas. ¿Sí? Vamos a las tablas de nitrógeno. Y en las tablas de nitrógeno uno entra por temperaturas, ¿no? Entonces, yo las tengo aquí a la mano. Vamos a buscar por aquí, nitrógeno. Fíjense. ¿Sí? Entonces, fíjense aquí. Tenemos las tablas del nitrógeno considerado como un gas ideal, ¿no? Entonces, si nosotros venimos aquí a 300 Kelvin, que es la condición de entrada, y nos hace falta la de 245, ¿no? Entonces, y aquí fijémonos que nos están dando las entalpías, pero en base molar, ¿no? Entonces, hay que tener también en cuenta que nos toca dividir por la masa molar del nitrógeno. Entonces, aquí, por favor, anotemos estos valores. Bueno, yo los puedo anotar aquí. Entonces, el H en la condición de entrada, que está a 300 Kelvin, es igual a 8.723. 8.723 kilojulios por kilomol. Recuerden que estas comas son miles, ¿no? A diferencia de este punto que es decimal. Tengan mucho cuidado con eso. Y vamos a sacar la entalpía en la condición de salida, que es a 245 grados. ¿Sí? A 245 sería un valor intermedio entre estos dos. ¿Cuánto da el promedio entre estos dos? Por favor, ¿podemos sumar y dividir entre estos dos valores? ¿Cuánto da? 6.000, 13.000, 14.000, 7.000. ¿7.000 cuánto da? 7.1205. 1205. 7.100. 25. 1120.5. 120.5. ¿Así? 7.120.5. Sí, señor. Listo. Ok. Bueno, entonces necesitamos otro dato importante del nitrógeno y es su presión y su temperatura crítica, ¿no? Porque recordemos que necesitamos las presiones reducidas para poder hacer los cálculos de los factores de desviación. Entonces vamos a venir aquí a la tabla, las tablas termodinámicas, vamos a ir a la primera, ¿no?
que es la que nos da información sobre las sustancias. Entonces, si nosotros venimos aquí a la tabla A1 debe ser, y en la tabla A1, nosotros entramos acá propiedades de la condición crítica. Entonces, si venimos acá y buscamos nitrógeno, vemos que para el nitrógeno, la temperatura crítica es de 126.2 Kelvin. .2 Kelvin. ¿Listo? Y la presión crítica es de ¿cuántos megapascales? 3.39 megapascales. ¿Listo? Entonces, voy a volver aquí a la solución del ejercicio para que podamos continuar. ¿Listo? Entonces tenemos estos datos aquí. Tenemos una temperatura crítica. Nos hizo falta la masa molar, ¿no? Nos hizo falta la masa molar del nitrógeno, que es de 28, ¿no? 28. 28 kilogramos por kilómetro. ¿Listo? Entonces, fijémonos, la temperatura crítica ya la tenemos acá. Necesitamos ahora determinar la temperatura y presión reducida. En los dos casos, ¿no? Tanto en el caso de entrada como en el caso de salida. Entonces, vamos a mirar lo siguiente. A ver, ¿cómo colocamos esto aquí más organizado? Coloquemos esto así. ¿Listo? Y vamos a mirar qué sucede con el estado en la entrada. A la entrada nosotros tenemos que la presión reducida va a ser igual a... ¿Cuál es la presión en la entrada? 100 bar, ¿no? Entonces va a ser 100 bar. ¿Y 100 bar son cuántos megapascales? Entonces, la presión en la entrada. 100 bar. ¿100 bar cuántos megapascales son? 0,1. Son 10. Un bar son 0,1 megapascal, ¿no? 100 bar 10. serían 10 megapascales. ¿Listo? Bueno, y tenemos la temperatura. Vamos a colocar aquí la temperatura en la entrada. 300 Kelvin. Entonces, con estos valores vamos a determinar la presión y la temperatura reducida. La presión reducida sería los 10 megapascales sobre la presión crítica, ¿no? Que es de 3,39. ¿Cuánto da eso? 2, ¿qué? $2,95. 95. ¿Y la temperatura reducida cuánto daría? Sería 300 sobre 126, ¿no? $2,38. Listo. Entonces estas son las condiciones de entrada del nitrógeno a la turbina, ¿listo? Entonces con estas dos condiciones de entrada nosotros podemos determinar el Z, ¿sí? Entonces con estos dos valores nosotros determinamos el ZH en la condición de entrada. Entonces nos devolvemos por acá. Entonces mantengamos estos valores. A ver. ¿Cuánto era bueno, la presión reducida era 2,95, ¿no? Entonces un valor por aquí próximo al 3. 2,95 habíamos dicho, ¿no? Entonces debe ser una línea que sigue más o menos. Colocarla en rojo para que quede más visible. Voy a colocarla por aquí. ¿Listo? ¿Y cuál es la temperatura reducida? ¿2 qué? ¿2,3?
238. 238. 238. Entonces, aquí tenemos 220. Este de acá 240. Entonces es más o menos un poco antes. Entonces va a ser como por aquí, ¿no? Entonces nos da que el ZH para esa condición inicial es de aproximadamente 0,5. ¿Listo? Entonces acá venimos y decimos que este término acá es aproximadamente 0,5. ¿Listo? Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con la condición de salida. Entonces a la salida nosotros tenemos una presión de, ¿cuántos vale? ¿45? A ver, la salida 40. tenía a 40. A 40 bar. O sea, 4 megapascales, ¿no? Estamos muy cerca de la condición crítica, ¿no? De la presión crítica. Entonces ahí debe haber una corrección bastante grande. Y la temperatura a la salida, 245 Kelvin. Entonces esto nos va a dar una presión crítica, una presión reducida de... ¿No está la presión reducida con esos dos valores? Uno punto dos. 1.2 y la temperatura reducida sería 245 sobre el 126.2 Kelvin. Kelvin. Aquí en megapascales ambos, ¿no? 1.9. 1.9. Listo. Entonces, 1.9 y 1.2, vamos allá a buscar nuevamente. Entonces, con presión reducida, 1.2. Aquí hay un error, hay que tener en cuenta que es posible tener unos errores asociados a qué tan preciso es su ojo, ¿no? Entonces, fijémonos que aquí estamos en escala logarítmica. Entonces, 1.2 normalmente está un poco más corrido hacia la derecha, ¿no? Entonces, vamos a decir que 1.2 es más o menos por acá, ¿no? Y vamos hasta 1.9, ¿no? Bueno, ya lo pasé, ¿no? 1.9 sería, este es 1.8, 1.9 es esta línea de acá. Uy, no veo casi, parece que es esta, ¿no? Voy a mirar aquí, vamos a aproximar acá. ¿Sí? Entonces, 1.9 es esta línea que, no, es esta que tenemos aquí. Seguimos por acá, entonces da una línea más o menos aquí. Ah. ¿Sí está recto? Me pienso como está como torcido. ¿O es efecto visual? Un poco torcido hacia arriba, profe. Mira, profe. ¿Sí? Bueno, Sí, ahí está recto. Sino que las curvas hacen que se vea raro. es como un efecto, ¿no? Sí, sí, señor. Porque digamos ahí O sea, el mouse lo regula horizontal. no, me parece que es un efecto por las curvas que tengo acá. Sí, entonces esto da que aproximadamente cuánto, como 0,3 por ahí, 0,20 y pico. Fíjense que hay unos errores asociados siempre a qué tan preciso es su ojo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado dónde colocamos las líneas, ¿sí? Porque nuevamente esto es una escala logarítmica, hay que tener cuidado con eso también. Entonces, vamos a decir que es 0.28 por ahí, 0.28. No alcanza a ser, no alcanza a estar como en el 0.3, ¿no? ¿O sí? Bueno, vamos a decir que es 0.28, 0.27, no 0.28. Entonces,
fíjense que acá hay un error, digamos que puede llegar a ser significativo por esta cuestión de qué tan preciso es su cálculo, ¿no? Qué tan preciso es su ojo en la medida. Habría que mirar, miremos en el libro, por favor. ¿O alguno tiene el solucionario del Morán? Entonces, si alguien tiene el solucionario del Morán, mire a ver ellos qué valor asumen para los zetas. ¿Listo? Entonces ya tenemos toda la información, muchachos, para calcular ese delta H. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar a sustituir aquí, ¿no? Entonces, este primer término, voy a bajar toda esta información acá para que la sustitución nos quede más fácil de hacer. ¿Listo? Entonces, vamos a sustituir aquí primero estos valores. Entonces, tenemos que el H a la entrada daba 8.723. ¿Sí? Menos 7.120.5. ¿Sí? Recordemos que esto está en kilojulios por kilomol, ¿no? Kilojulio por kilomol. Entonces toca multiplicarlo pero toca dividirlo por la masa molar, ¿no? Dividido en 28 kilogramos por kilomol. ¿Listo? Vamos aquí mejor. Profe, ¿eso es para que le queden kilojulios sobre kilogramo? Por kilogramo, sí. Ajá. Ok. Entonces, porque fijemos que aquí yo lo coloqué en base específica, ¿no? O sea, esto está en kilojulios por kilogramo, pero como los datos que nosotros los tenemos en base molar, con la lineecita, entonces hay que dividirlo por la masa molar para que quede en unidades específicas, ¿sí? Aquí quedaría 28 kilojulio por kilomol, perdón, kilogramo por kilomol. Y eso nos daría lo relacionado con la condición de idealidad, ¿no? Entonces la constante aquí del nitrógeno, ¿cuál es la constante del nitrógeno? Vamos aquí, miremos constante del nitrógeno. 0.2968. 0.2968. Esto está en unidades de kilojulios por kilogramo Kelvin. ¿Sí? Temperatura crítica, 126.2 Kelvin. Y la diferencia entre los factores de desviación. 0.5 menos 0.28 que colocamos, ¿no? ¿Cuánto daría todo ese cálculo? O mejor aún, ¿cuánto da esto? Solamente el primer término. ¿Cuánto da este primer término? Da como... 801.25. ¿Ya dividido en los 28? No. Ay, perdón. No, me da 57.23. 57.23 Sí, 57.23. De 3. kilojulio Sí. por kilogramo. ¿Listo? Y todo esto menos 8.24. 8.24. Entonces pensemos en lo siguiente. ¿Qué hubiera pasado si nosotros únicamente hubiéramos utilizado la condición de gases ideales? Estaríamos adicionando un error que es aproximadamente ¿cuánto? ¿Cuánto sería ese error? ¿Sí, Arbey? El error No, es profe, por 24. accidente. ¿Perdón? No fue por accidente que levanté la mano. Ah, bueno, ok. Entonces, da un error de más del 10%, ¿no? Sí, Da un correcto, error como 10%. del... Un error del 14.4%, profe. más o menos un error grande, ¿no? Entonces, por eso es que hay que siempre tener mucho cuidado con
las presiones, ¿no? Sobre todo con las presiones, ¿sí? Las presiones son como las que tal vez establecen más si estamos trabajando en una condición de idealidad o no. Las temperaturas también son importantes, pero las presiones son mucho más relevantes cuando estamos hablando de un gas que se comporta como un gas real o como un gas ideal. Entonces, al final, el valor que nos da a nosotros es de sí, 49 ¿qué? 49 prácticamente. Ah, sí, más o menos. Coloquemos aproximadamente 49 kilojulios por kilogramo. ¿Listo? Entonces, les sugiero que busquen el solucionario del Shapiro, a ver ellos qué valor le dan a a estos zetas, ¿sí? Entonces, recordemos que el z es un valor siempre tomado de manera gráfica, entonces va a depender mucho del usuario, de la persona que lo esté calculando. ¿Listo, muchachos? Entonces, yo les voy a dejar una lista de ejercicios para que la vayan trabajando. Y creo que hay unos ejercicios con gases reales, ¿sí? Pero creo que son un poco más complejos porque ya son mezcla de gases reales, que es el siguiente tema. Entonces, hasta ahorita estamos manejando únicamente las propiedades de relaciones termodinámicas, pero aplicadas a sustancias puras. El siguiente tema que vamos a ver en el curso es mezcla de gases, ¿sí? Aquí yo también coloqué cómo quedarían las correlaciones para las otras propiedades. Son correlaciones muy similares, ¿sí? Si se dan cuenta, por ejemplo, en la entropía, aquí en el caso de la entropía, también hay una corrección que se debe hacer aquí en estos términos, y que para las entropías queda de esta forma, ¿sí? Entonces queda que la variación de entropía es igual a la variación de la entropía en la condición de idealidad menos la constante del gas que multiplica la diferencia de dos zetas. En este caso son zetas que significan factores de desviación de entropías, no de entalpías, sino de entropías. Por eso el subíndice es S. En las entalpías era ZH, en las entropías es ZS. Pero es exactamente lo mismo. Uno tiene los valores de entrada, los valores de salida, en un caso específico, por ejemplo, ahorita. Bueno, hagamos algo, muchachos. Con estas dos expresiones, ¿sí? Quiero que determinen la variación de la entropía en el caso del ejercicio que acabamos de hacer, ¿sí? Entonces se los dejo para que lo hagan ahí de tarea el fin de semana. Entonces, calculen la variación de entalpía en el paso a través de la turbina. ¿Listo? Entonces tienen las condiciones a la entrada, tienen las condiciones a la salida. Entonces tienen que simplemente buscar estos factores de corrección. ¿Listo? ¿Entalpía o entropía? Pero de entropía, entropía. ¿Listo? Entonces aquí es exactamente lo mismo. Tienen que entrar con temperaturas y presiones reducidas y van a llegar a una expresión similar a la que hicimos ahorita con las entalpías. ¿Listo? Con las energías internas también es bastante fácil. ¿Sí? Entonces, recordemos que entalpía es igual a U más PV, ¿sí? Pero si estamos hablando de un gas real, este PV va a ser equivalente a ZRT, ¿sí? Donde Z es el factor de compresibilidad. Entonces, y ese factor de compresibilidad también es dependiente de la presión y la temperatura reducida. Entonces, aquí sale idéntico, ¿sí? Entonces, si usted tiene un delta H, es igual a tener a un delta U, pero si usted quiere determinar el delta U, es igual al delta H, que lo podemos determinar como lo determinamos ahorita. O sea, el delta H lo determinamos siempre así, ¿no? Aquí determinamos el delta H real. Si queremos saber el delta U real, es igual al delta H real menos PV en la condición 2 menos PV en la condición 1. Pero PV es ZRT. Entonces me va a quedar R Z2T2 menos Z1T1. ¿Listo? ¿Qué es esto que tenemos aquí? Entonces les voy a pedir que para el caso que acabamos de hacer determinen la energía interna
la variación de la energía interna, que la sacan con la entalpía, y la variación de la entropía. ¿Eso? ¿Listo, profe? Listo, profe. Profe, una pregunta. ¿Estas Sí. clases grababan de las Power? En el Moodle. Ahí en el Moodle Moodle ahí yo la está el- subo hoy mismo, apenas termine de la mañana. Listo, profe, gracias. ¿Listo? Y también subo el PDF por si lo quieren tener ahí a la mano. Sí, profe, ¿y las gráficas también en Moodle? Sí, ahí va a quedar todo. O sea, el PDF con los diagramas y eso va a estar en el Moodle también. Ahí en el Moodle, en donde está la parte de las clases, el primer ítem en la parte superior dice presentación en PDF. Si ustedes le dan clic ahí, le va a mostrar el PDF actualizado a la clase que vayamos. ¿Vale? Listo, muchachos. Entonces, dejamos así por hoy y nos vemos el martes. Listo, profe. Hasta luego, gracias. Buen día. Bueno, chao pues. Profe.